Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de enero de 2017 y esto es La Contracrónica. Se ha convertido en un lugar común entre ciertos conspiranoicos anti-Israel. Bueno, generalmente casi todos los conspiranoicos suelen ser anti-Israel. Es una de sus señas de identidad más habituales. Bueno, pues se ha convertido en un lugar común entre esta gente que el Estado Islámico es un invento del Mossad o que está creado por el gobierno de Israel para desestabilizar Oriente Medio, o que lo único que busca es que apartemos la mirada de los crímenes que comete, los muchísimos crímenes que comete el Estado de Israel, y para centrarnos exclusivamente en los que está cometiendo el ISIS. Esto supongo que lo habréis leído, lo habréis escuchado por ahí, no una, sino un montón de veces. Yo, de hecho, en comentarios de La Contracrónica es un tema relativamente recurrente, es decir, salen diciendo algunos, diciendo que esto es común. Y para demostrarlo siempre dicen que, bueno, que es la muestra, la demostración viva es que el Estado Islámico no ha atacado Israel. El hecho es que sí lo ha atacado, pero bueno, lo ha atacado poco o no ha conseguido salirse con la suya. Y si no lo ha hecho más es porque no ha podido, no por falta de ganas, como os podéis imaginar. Pero el tema es que, y esto ya volviendo a la realidad y dejando las conspiranoias a un lado, es plantearse cuánto tiempo podrá Israel contener esa amenaza que, por cierto, la tiene muy cerca. Es decir, a diferencia de España, de Francia o del Reino Unido, Israel está en el mismo meollo de la cuestión. Y esto es bueno que nos lo preguntemos porque no deja de ser la primera línea de frente de Occidente y el propio ISIS considera a Israel como el peor de sus enemigos. El Estado Islámico, el ISIS, más conocido como el ISIS, que es como todo el mundo, al final es una palabra que no existía hace 3 años, pero ahora todos lo tenemos en la boca, ISIS para arriba, ISIS para abajo. En español sería el EI, ¿no? Estado Islámico, pero eso de EI, a ver quién es el guapo que lo dice dentro de una frase larga y sin trabarse. Bueno, pues el ISIS viene amenazando a Israel desde hace un par de años, teniendo en cuenta que el Estado Islámico, el ISIS como tal, apareció en 2014, pues prácticamente desde el principio, amenazar directamente. Es decir, tener amenazas, en principio, todo el mundo, no solo el mundo occidental, también el mundo árabe, todo el mundo musulmán está amenazado por el ISIS. No olvidemos que son una secta milenarista que quieren refundar el mundo desde cero. El tema es que con Israel se han tomado el trabajo, se tomaron ya hace tiempo, hace un par de años, se tomaron el trabajo de amenazarles directamente. El propio Abu Bakr al-Baghdadi, que es el jefe del invento, llegó a decir que los sacaría de ahí. Es decir, que los israelíes los iba a sacar de ahí seguro y que no dejaría ni un solo judío en Jerusalén. Esto podéis a buscarlo en internet, está disponible, es decir, no os estoy engañando. Ahora, evidentemente, pues no es una cosa que se siga todos los días, porque bastantes problemas pues tienen en la propia Turquía y tal y cual como para preocuparse de esto, de lo que de cada comunicado que hace al-Baghdadi o los cabecillas del ISIS. El tema es que Israel, y esto ya bajándonos al mismo país, es decir, saliendo de Irak y de Siria y bajando a Israel, que está muy cerquita, a fin de cuentas, Israel no hace frontera con el Estado Islámico. Eso es una cosa que suele pasar desapercibida. Frontera física, quiero decir. Es decir, en todo caso, la única frontera que tiene con Siria, Israel es un país muy pequeño, pero tiene muchos cientos de kilómetros de fronteras, tanto con el Líbano como con Siria, con Jordania, con Transjordania, con Egipto, con la Franja de Gaza. Es decir, tienen que atender una cantidad considerable de kilómetros. Bien. Aparte de, por supuesto, toda la línea de costa. El hecho es que con Siria, de todas las fronteras que tiene, la más corta de todas es la que tiene con Siria, o con lo que era Siria, con lo que solía ser Siria. Es una frontera realmente corta, unos 80 kilómetros de longitud, más o menos, y están muy defendidos. Son los famosos Altos del Golán. Supongo que en alguna ocasión habréis leído sobre ellos o los habréis visto por la televisión. Se los llaman altos porque están en el alto encima del mar de Galilea, justo al lado, y esos los ocupó Israel en los años 60, después de la Guerra de los 6 días, precisamente para garantizar la seguridad de esa región de Israel, de Galilea, porque desde ahí podían bombardearla. Fue un movimiento puramente defensivo. Bueno, los israelíes siguen en los altos del Golán, nunca se retiraron de ahí y tiene lógica que no lo hayan hecho porque si no les estarían bombardeando los pueblos y ciudades del mar de Tiberíades continuamente, entonces no
no lo han hecho. La cosa es que están ahí, ¿vale? Y en teoría, si toda Siria hubiera caído en manos del ISIS, que no es el caso, pues ya habría una frontera y sería una frontera extremadamente caliente. Pero no han llegado todavía hasta ahí. Se han dado algunos enfrentamientos, algunas refriegas, algunos incidentes aislados. Ha habido entre milicias del Estado Islámico de la zona, pero todavía no se puede hablar, y espero que no se hable nunca, de una conflagración directa entre el propio Estado Islámico, como la de Palmira y yo qué sé, o lo que pasó en Alepo, ¿no? Y las fuerzas armadas israelíes. Eso todavía no ha sucedido. Bueno, aparte de eso, digo por si no lo sabíais o no lo recordáis, en el mes de noviembre pasado, sí creo que fue en octubre o noviembre, por ahí hace no mucho, hace unos pocos meses, un grupito terrorista, evidentemente situado en Europa, porque esto tuvo lugar en Europa, pues hizo una intentona frustrada, afortunadamente, de atentar contra la selección de fútbol israelí cuando se encontraba en Albania. Por suerte lo desmontaron. Ya sabéis que los servicios de inteligencia israelíes, pues no sé si son los mejores del mundo, pero deben ser, están entre los mejores, desde luego. Es el célebre Mossad. Es decir, se han sentido tan los israelíes, en una palabra, y con esto creo que ya debe de quedar desmontada esa falacia de que el ISIS está inventado, que es un disparate de tal calibre, pero bueno, en fin, nada que no sepamos sobre todo lo que tenga que ver con Oriente Medio y especialmente con Israel. La cuestión es que, quitando esta cosita de lo de Albania, estos incidentes en el Golán, en el caso incluso de que llegasen hasta ahí, es decir, y no fuesen más lejos, los israelíes, que tienen un ejército poderoso, desde luego más poderoso de lo que su tamaño como país indica, y muy eficiente, en el caso de que llegasen a los Altos del Golán, es una zona pequeña, es decir, y está muy bien protegida. Una zona, además, en un estado de guerra desde hace 50 años, y eso importa. Está muy bien vigilada, tanto desde tierra como desde el aire. Ha habido, creo recordar haber leído algún bombardeo selectivo por parte de la aviación israelí. Tendría que confirmarlo, pero vamos, sí, creo haberlo leído, algún airstrike que ha hecho Israel por la zona de Siria, de esa zona fronteriza. Ahora bien, cabría la posibilidad de que el ISIS no atacase por Siria, sino que desestabilizase Jordania, que en este caso pues ya no serían 80 kilómetros de frontera, sino serían bastantes más, en torno a 300, una cosa así, y además no tan militarizados, porque Jordania e Israel no tienen problemas serios, es decir, problemas bélicos desde la guerra de los 6 días hace ya un montón de tiempo, han pasado medio siglo. Entonces los regímenes o los gobiernos de Israel y de Jordania se llevan más o menos bien dentro de lo que cabe, y además la frontera es un río, o en gran parte es un río, el río Jordán, y eso lo hace todavía pues relativamente más sencillo, es decir, que no hay montañas, ni un desierto de por medio, ni nada por el estilo. Bien, el problema, y aquí el problema o la ventaja, es que el Estado Islámico, afortunadamente, no es muy popular ni en Jordania ni en Transjordania, que esto es lo que está en gran parte al otro lado del río Jordán. Jordania, además, las posibilidades de que se desestabilice no son muy grandes, es uno de los pocos estados estables, hoy por hoy casi diríamos el único estable, y lo ha sido desde hace muchos años en Oriente Medio, en esa parte de Oriente Medio. La población, los jordanos, están aproximadamente contentos y no es una dictadura espantosa, ni muchísimo menos, la de, que se llama Abdalá, el rey, la monarquía hachemita, y bueno, si no hay nada que lo haga estallar desde dentro, pues las posibilidades de hacerlo desde fuera son más reducidas. En Siria el Estado Islámico se aprovechó de que había un descontento interno y de que se había montado ya un lío dentro. Ellos, de hecho, son de los últimos en llegar a esa guerra civil, cuando ya pues llevaba como 3 años empezada, ¿no? Luego, el problema no es que vaya a haber enfrentamientos abiertos, como mucha gente ha dicho. No, es que, a ver, cuando lleguen a Israel, allí se va a liar la mundial. Es decir, abiertos como en Siria o como en la propia Irak, que serían, en el caso de darse, auténticas batallas campales, dignas de ser vistas. Vamos al gobierno, al ejército de Israel luchando, combatiendo con estos desgraciados. Es decir, no se va a dar
al menos en el corto y el medio plazo, una situación como esta. El problema de materializarse sería de terrorismo, pero de terrorismo al estilo europeo. De hecho, ya es de terrorismo. Es decir, esto no sé, de nuevo, apelo a vuestra memoria, no sé si os acordáis, pero el verano pasado, lo recuerdo haber leído, de hecho antes de ponerme con la contra de oído a mirarlo, a refrescarme la memoria, pues unos terroristas atentaron en Tel Aviv. Fue un atentado menor en comparación con el de Niza, por ejemplo, que fue un poco después, pero bueno, un atentado muy europeo. Es decir, un par de tipos de terroristas armados pues abrieron fuego en un mercado de Tel Aviv y mataron a 4 personas y dejaron unos cuantos heridos. No sé si lo recordáis, pero bueno, ya os lo recuerdo yo. A este lado del Mediterráneo no se le dio mucha importancia, pues bueno, pues por múltiples razones, entre otras porque se suele pensar que un atentado en Tel Aviv simplemente, a no ser que esté muriendo mucha gente, pues no es noticia. No sé si porque son habituales o han sido habituales en el pasado. Y bueno, la cuestión es que la policía israelí atrapó a los terroristas. Pero hasta ahí podía haber sido un atentado cualquiera, palestino, cualquier cosa de estas. Y estos dijeron actuar inspirados por el Estado Islámico. Cuando les interrogaron, no debió de ser un interrogatorio muy amable, ni muchísimo menos, pues dijeron estar inspirados o que les movía la idea del Estado Islámico. Lo cual, a ver, no es decir que lo organizase el Estado Islámico, ni muchísimo menos, ya sabéis cómo están hechas estas cosas. Pero bueno, el nombre ya estaba ahí. La cuestión es que si los terroristas palestinos, y estos sí que llevan allí en Israel desde hace muchísimo tiempo, tanto provenientes en tiempos de Al-Fatah como los de Hezbollah que vienen del norte, como los de Hamas que vienen del sur, es decir, creo que no existe ningún otro país en el mundo tan maltratado por el terrorismo como es el caso de Israel, desde siempre, desde su mera existencia, desde el principio de los tiempos, por lo menos de los tiempos israelíes. Pues, ¿qué pasaría si a los terroristas, estos terroristas que ya estaban ahí, o sus hijos, empiezan a inspirarse en el ISIS? Dicen, bueno, pues empieza un nuevo ciclo y ahora esto es el sucesor natural del terrorismo anterior o el terrorismo de nuestros padres. Es decir, no lo sé, podría suceder que, qué sé yo, en Transjordania o en la misma Gaza capturasen algunas voluntades. Ya sabéis que este terrorismo nuestro de ahora es relativamente fácil de llevar a cabo. Es simplemente agarrar un camión o hacerse con un arma y liarse a tiros o atropellar a la gente por un paseo marítimo, por una zona peatonal de una ciudad. Le pasó en Berlín el otro día, ¿no? Antes de Navidad, en el mercadillo navideño aquel. En fin, podría suceder, no lo sé. Es una cuestión que queda en el aire. Claro, en este puzzle solo nos quedaría la Franja de Gaza, que, bueno, pues una franja, la tenéis mentalmente en el mapa, sabéis que es pequeñita, está entre Israel y la península del Sinaí, lo que es Egipto propiamente, está en el sur. Pues allá hasta hace no mucho ha habido follón y ha habido lío. Pues hubo un buen conflicto entre 2008 y 2009, acordaros, ¿no? Y todavía sigue aquello más o menos manejado por los terroristas de Hamas. ¿Sí? No nos vamos a engañar. Creo que hace un par de años hicieron un paripé en el que le pasaban ya con la franja totalmente devastada, tras años de guerra, le pasaran los trastos a los de la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, la cosa es que desde entonces apenas se ha oído hablar de Gaza, muy poquito en comparación con lo que se oyó hablar de Gaza en 2009, por ejemplo. Los que tengáis memoria os acordaréis. Algunos en Gaza sí que simpatizan con el Estado Islámico, pero el hecho es que están muy debilitados. Está debilitada la propia Hamas y debilitados estos simpatizantes del ISIS. No pueden, digamos, emprender una ofensiva digna de tal nombre contra Israel, ¿no? Ponerse a avanzar y tal y cual y plantearles un problema ni de lejos, vamos. Se conforman pues con esos pequeños cohetes que disparan desde los bordes de la franja hacia cohetes casi medio caseros que disparan hacia el lado israelí de la frontera. Muy lejos no llegan, son de corto alcance. Bueno, habréis leído alguna noticia en los últimos meses de ataques. Empiezan de nuevo los ataques que por cierto nunca han cesado, pero bueno.
Sí, pero que no ponen la seguridad del Estado de Israel en riesgo. Una serie de ataques en las fronteras, la zona de Sderot creo que se llama. Hace unos años salían muchas imágenes por televisión, cuando se armó bien armada allí. Entonces, ¿por qué la cosa no ha ido a más? Podríamos plantearnos aquí. Es decir, ¿por qué realmente Gaza no se ha incendiado como si se incendió en 2009? Yo personalmente, esto es una opinión mía, una opinión muy basada en lo que he leído y en lo que me he informado. Yo personalmente creo que es porque, bueno, pues hay un duelo de egos. Jamás, los líderes de Hamas en Gaza desconfían del ISIS, lo cual tiene una lógica. Es decir, tienen miedo a la competencia. ¿Qué pasa si al final, pues, los afiliados al Estado Islámico terminan sustituyéndoles a ellos? No olvidemos que para los miembros de Hamas, además de terroristas, son gobernantes y son políticos, si queremos llamarlos así. Es decir, tienen un pequeño Estado minúsculo, para el caso, pero muy poblado, por cierto, que gobernar. Es lógico que no quieran que le sustituya a su vecino, que ha decidido afiliarse a otra cosa, ¿no? Bueno, pues todo esto junto, si lo metemos todo dentro del mismo saco, vendría a explicarnos por qué, a pesar de que Israel está en el mismo cogollo del asunto, mismo centro, el mismo cogollo del problema, si miramos el mapa, podéis ir a mirarlo y diréis, caray, estos tipos están en el centro de la diana prácticamente. Bueno, y de hecho siempre están en el centro de la diana, o sea, toda esa zona. Pues a pesar de eso, de que están en el medio del bebé, ¿no?, que decimos en España, pues no han tenido que emprender todavía una guerra abierta contra el ISIS. Y se están limitando a cuestiones puramente defensivas. Es decir, esto nos explica por qué pues estos indocumentados, los de no, es que esto lo ha montado Israel porque no les han atacado. Les han atacado en la medida de las posibilidades que han tenido, que han sido pocas, y por suerte creo que seguirán siendo pocas en el futuro. Claro, aquí abriríamos una nueva incógnita. Que veáis que procuro no dejar ni un flanco libre. En Israel viven muchos musulmanes, muchos más de lo que el común de los occidentales creen, bastantes, tanto como el 15% de la población, que si son 8,5 millones de habitantes, como son en Israel, pues ahí me da 1.200.000 musulmanes. Es un porcentaje mucho más alto que el de Europa Occidental, incluso de los países que más musulmanes tienen. En Francia, todo el problema que hay, creo que es un 7,5% la cantidad de musulmanes que hay. En Alemania ronda el 5%, en Bélgica es el 6%, en España es el 4% de la población total. No, pero están concentrados en tal barrio. Bueno, sí, claro, esto es como en Bélgica es el 6%, pero claro, si nos vamos al barrio de Molenbeek en Bruselas, pues ya no es el 6%, ya es mucho más alto. Cierto es, claro, los problemas están ahí, pero que en Israel también existen pueblos y zonas enteras en las que viven musulmanes, aparte de que están en las ciudades, y es una comunidad que está en líneas generales bien integrada. Y en el Knesset, en el Parlamento israelí, hay diputados musulmanes, árabes y musulmanes sin ningún problema. No penséis que les discriminan de algún tipo. Son ciudadanos israelíes de pleno derecho. Bien, pues partiendo de que los atentados en Europa, por lo menos unos cuantos, suelen perpetrarlos los que ya están aquí o los que estaban aquí, no sé, el caso de Charlie Hebdo, fueron musulmanes que ya nacidos en Europa, o el de Bataclan, es el de París del 2015, o el de Bruselas del año pasado. Bueno, pues en ese caso el problema quizá esté dentro, no tienen que esperar en las fronteras, ni en los altos del Golán, ni en Transjordania, ni en Gaza, ni en ningún sitio de esto. Es decir, y es ahí precisamente donde yo creo que está el problema. Porque en una comunidad tan grande, 1.200.000, es una comunidad bastante grande y con muchísimo peso relativo en la población total de Israel, pues, caray, es como para considerarlo. Es más, creo que es lo que los propios israelíes temen, que la violencia, que la amenaza la tengan dentro. Claro, en una comunidad tan grande, ¿por dónde empezar a buscar? No, obviamente, como en todos los países por los que se han ido a luchar a Siria o a Irak. He ido a buscar el dato, porque de esto hay datos de cualquier país, aproximadamente unos 50 israelíes, musulmanes israelíes, esto es lo que creen las autoridades de allí, han viajado a Siria o a Irak para unirse al ISIS. Algunos han regresado, los han arrestado, por supuesto.
Otros no se han ido y han empezado a hacer propaganda y a tratar de crear células del Estado Islámico en Israel. La policía, como podéis ver, está bastante ocupada, tanto que ha practicado un montón de detenciones por todo el país. Es decir, ya os dije hace tiempo, cuando lo del atentado de Bruselas, los que me escuchaseis en aquella época, pues lo recordaréis, que esta guerra, por lo menos a este lado del frente, se combate más con inteligencia policial que con tanques, que con aviones de combate y, por supuesto, que con tipos armados, con chaleco antibalas y fusiles de asalto y armas de asalto, como los estamos viendo en las estaciones en Occidente. Es decir, que es mucho más útil y que a la larga va a ser más conveniente combatirlo así. Luego, el problema, por lo tanto, en Israel, es decir, si todavía no ha tenido que lamentar Israel ningún gran atentado, no digamos ya una invasión, se debe a que, bueno, en este caso Israel también es europeo. Lo que no podemos es saber cómo se desarrollará el año, o las fuerzas que contarán, o si cometen un fallo de inteligencia policial que podría suceder, como hemos visto en Francia, como hemos visto en Bélgica, como hemos visto en Alemania. Esto absolutamente nadie está libre. Pero vamos, que por poder pasar, podría pasar. Hasta ahora, felicitémonos, no ha pasado nada. Ayer, aunque os prometí que iba a hacer contra, he fallado mi palabra, lo siento muchísimo. No pude hacerla porque tuve una cena de la que terminé a las tantas y cuando volví a casa era ya de madrugada. Y la verdad es que no me la había preparado y no me iba a poner a prepararme la contracrónica a las 3:30 de la mañana, como os podéis imaginar. Podría haberlo hecho, pero entonces me hubiera costado mucho más tarde y además no hubiera quedado una contracrónica muy chula, porque la verdad es que las contras, para que queden bonitas, les tengo que dar mis leídas y les tengo que dar mis preparadas y la musicalización y todas estas cosas. Entonces, antes de entregar un producto defectuoso, prefiero no entregar ninguno. Esa es la razón, a pesar de yo ya sabía que tenía esta cena, pero no pensé que iba a terminar tan tarde. La cuestión, por cierto, estuve con uno de vosotros, así que no voy a decir que el culpable es él, porque soy yo, pero me entretuve. Bueno, la cuestión es que tengo un montón de llamadas, de notas de voz pendientes, ya sabéis, de este fin de semana. Esto es la locura, esto de las Navidades. Entre la Navidad, la Nochebuena, no sé qué, el Año Viejo, tal. Las cenas y las salidas que tiene que hacer uno, sí o sí. La cuestión es que tengo unas cuantas notas de voz pendientes. Y hay una estupenda que iba a meter el sábado pasado, pero me iba a dar mucho tema. Entonces no la metí. Es de Jorge, que es policía en Canarias, y me hace una pregunta sobre las cárceles. Y mi duda o consulta o pregunta era sobre el tema de las cárceles, que en la actualidad y durante mucho tiempo se han convertido en universidades para que los delincuentes nobles están todo el día con delincuentes más veteranos y aparte de hablar de fútbol y el clima y otras tonterías, pues aprenden del oficio y los nobles acaban contaminados por los criminales veteranos. Aparte de que hay más drogas y violencia que en la calle. Desde el punto de vista liberal, ¿no habría algún otro sistema más beneficioso para la sociedad que indemnice a la víctima y proteja a la sociedad de la gente mala? Bueno, Jorge, es una cuestión muy interesante la que planteas. Muchísimo, ¿eh? Y la verdad es que lamento no tener más tiempo para responderla, porque esto se merecería un programa, pero al 100%. La pena es que no las prisiones en España, desde luego, no son tema de actualidad rara vez, o el sistema penitenciario, y nunca encuentro el modo, pues, de engancharlo. Ya sabéis que la contracrónica siempre trata temas que o son de actualidad inmediata o están atados a algo que está sucediendo. Bien. Voy a ir lo más rápido que pueda, pero tratando de no dejarme nada. La primera cosa es que, y antes de nada, es que yo creo personalmente que no debería haber tanta gente en la cárcel. Esa es la realidad. Es decir, en España actualmente creo que hay 60.000 presos. Y había más en el pasado. Es decir, la población reclusa ha ido bajando en los últimos años, pero siguen siendo muchos. Es de los países de Europa que más presos tiene. A pesar de que tiene una tasa de criminalidad muy baja. España es un país muy seguro donde se cometen muy pocos crímenes, hay muy pocos asesinatos, cualquiera que viva en España lo sabe. Y no digamos ya si ha vivido en países de Hispanoamérica y viene aquí.
Ya, le parece que esto es poco menos que el paraíso. La cuestión es que no parece que haya, no lo sé, una relación directa entre la tasa de criminalidad, que es bajísima, y la cantidad de presos que hay encerrados, que es alta en comparación si la comparamos con otros países europeos. Yo, esta es una opinión personal mía, creo que hay una serie de delitos, o no todos, pero una serie de delitos que no deberían ser castigados con penas de cárcel. Es decir, empezando por los de tráfico de drogas, que, ojo, son el 25%. En España es el 25%, dos de cada, o uno de cada cinco, vamos, presos en España, más de, dos de cada cuatro, qué caramba. Presos en España son por delitos contra la salud pública, que es como es la figura jurídica la que se define el tráfico de drogas. Básicamente porque ese comercio debería ser legal, como el del alcohol o el tabaco. Simplemente, lo único que se está penando es la compraventa. Algo tan aparentemente inocente como que un tipo atienda la demanda de otro. La salud pública no es que va cortado, es que va no sé qué, es que lo hace clandestinamente, bueno, porque tampoco hay ninguna posibilidad de hacerlo legalmente porque el Estado ha prohibido o ha quitado de la circulación ese producto. Solo con que el comercio de drogas, o sea, deja de llamarlo tráfico, el comercio de estupefacientes fuese legal y estuviese regulado y tributase y todas estas cosas, el 25% de estos presos ya no estarían presos. Ya el vendedor de grifa, pues ya no está la grifa, la marihuana, vamos, pues ya no tendría que pasar por la cárcel. Luego, si a esto le sumamos delitos atados a las drogas, pero que no están por las drogas, sino por relacionados con las drogas. El tipo que atraca un banco porque quiere meterse un pico de heroína, por ejemplo. Este está metido por atracar, pero el motivo real es porque necesitaba la heroína y estaba con el síndrome de abstinencia. El problema de esto que me vienes a decir que es que, claro, muchas veces salen peor de lo que entraron. El problema no solo es ese, que también es cierto, es decir, no es que muchas veces salgan peor de lo que entran, sino que aunque salgan bien, incluso arrepentidos de corazón, tienen muy difícil reinsertarse, porque la cárcel marca, y la cárcel marca mucho, ¿no? Es decir, tú trata de buscar un empleo después de poner que has estado un año en la cárcel o año y medio en la cárcel, por lo que sea. Es decir, sin duda, para los criminales con sangre en las manos, es decir, cualquier tipo de delito de sangre, en el que haya un homicidio, cualquier cosa de estas, pues me parece bien que haya que apartarlos de la sociedad, sin ninguna duda, ¿vale? Porque son una amenaza para la sociedad, cualquier tipo de asesino, tal, eso sin ninguna duda. Pero caray, qué sé yo, por defraudar Hacienda, o por conducir bajo los efectos del alcohol si no has tenido, no has puesto la vida en riesgo de nadie más allá de la tuya. No sé, yo creo que todos los delitos no son iguales. Hay mil maneras, además de castigar, que no tienen que pasar por la privación de libertad. Pues, trabajos comunitarios, multas ejemplares. En el caso de conducir bajo los efectos del alcohol, la retirada definitiva del carnet de conducir es una posibilidad. Bueno, en este punto podréis decir, bueno, pero es que eso no desincentiva el delito. Sí, pues la gente, a fin de cuentas, lo que tiene miedo es de entrar en la cárcel. Y esa es la razón por la que no delinque. Bueno, que delinque a la vista está. No sé, es posible que sea así. Pero lo que tenemos ahora es que el 30% de los presos reincide. Estos son datos reales. No sé si lo he mirado hace un momento. Son de 2014 o 2015. Es decir, hoy hay medios técnicos para que una persona pues, esté controlada mediante pulseras o directamente embargarle los ingresos en el caso de que haya hecho un desfalco hasta que termine de pagar la multa. Es decir, a fin de cuentas, la manera más directa de convertirte en alguien insolvente es que te metan entre rejas. Si tienes que satisfacer a una víctima de algo, a alguien que has estafado, por ejemplo, lo peor del mundo es que te metan entre rejas porque ese ya sí que no va a haber satisfacción posible. Si no tienes posibilidad, no tienes activos, eres simplemente insolvente y vas a seguir siéndolo porque no vas a tener ingresos, ninguno. No sé, de este modo, vaciando o dejando más espacio en las cárceles, se podría tratar a los presos que sí tienen posibilidades de ser recuperables para la sociedad. Otros directamente son irrecuperables y estos tienen que estar entre rejas, sin ninguna duda. Psicópatas, asesinos múltiples, todas estas cosas, vamos, esos no entran en absoluto en mi cálculo. Quiero decir, de esos 60.000 presos hay muchos que están por delitos que, bueno, pues como me decías tú, Jorge, ¿no? Pues que entran mal y salen de peor manera, o allí realmente es donde aprenden a ser delincuentes en condiciones, porque lo aprenden es como un máster acelerado, ¿no? 1 año y medio en la cárcel, 18 meses en una prisión,
pues el chico que entró por una tontería termina saliendo graduado en delito. En fin, bueno, se me va el tiempo, como podéis ver, y no me da, vamos, que no puedo continuar sobre el tema, pero vamos, mis ideas creo que más o menos las he dejado claras. No sé a ti qué te parecerán, Jorge, tú que trabajas en el law enforcement, que se llama, es decir, en la aplicación de la ley. Pues si tienes algún comentario sobre el tema, por favor, házmelo llegar, que me interesaría mucho debatirlo, no contigo, sino con todos vosotros. Bueno, pues me voy ya. Y simplemente deciros lo del contralibro, ya sabéis. Bueno, Jorge me ha dejado un libro, por cierto. No lo voy a pasar ahora porque es para el día 17. Ni os digo el libro, ya os enteraréis. Pero es el día 17 de enero, es decir, este mismo mes, dentro de 4 días, como aquel que dice. Ya sabéis, 690-827909, con el más 34 si estáis desde un móvil no español. Y un libro. Jorge lo ha hecho a la perfección. Me ha dicho el libro y por qué le parece que estaba bien. Simplemente, es un libro que muchos de vosotros conoceréis. Pues nada, queridos amigos, con esto me despido de vosotros hasta mañana, y mañana, eso sí, no tengo ninguna cena ni nada por el estilo. Mañana estaré aquí de vuelta.